Vamos a hablar con el doctor Diego Bernardini, que es un prestigioso gerontólogo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Gracias por el llamado. Bueno, ¿y por qué tiene 75 años Camila Parker Bowles, pero qué es lo que puede llegar a lograr, a encontrar en este tipo de centros? Bueno, este tipo de centros son centros que en general trabajan básicamente sobre el bienestar, sobre la calidad de vida. Están expandidos prácticamente en todo el mundo, con las salvedades, en este caso por pertenecer a la cultura india, seguramente tiene cuestiones vinculadas a la medicina tradicional, la medicina ayurveda, el vegetarianismo, el espiritualismo, que caracteriza tanto a ese país, pero que básicamente ya, como decía, están expandidos por todo el mundo y se caracterizan por, de alguna manera, extraernos a las personas que concurren a esos centros de una rutina diaria, ordenarnos, si se quiere, un poco desde el punto de vista de nuestros hábitos, hábitos que tienen que ver con el descanso, con la alimentación, con la actividad física, y de esa manera, de alguna manera, tener un efecto de desintoxicación. Todos, cuando solemos viajar y que no entramos en esa vorágine de lo que puede significar un viaje de 3 días por 3 países diferentes de Europa, volvemos descansados, volvemos renovados. Bueno, seguramente esto es lo que está buscando la reina consorte. Y uno piensa en otro símbolo de Inglaterra como el Beatle, el ex Beatle Paul McCartney, quien también se volcó a las culturas orientales y al hinduismo. Esto tiene que ver con gente que tal vez pasa una vida muy estresada, está muy expuesta y es como un oasis que está tratando de hallar. Es muy interesante porque las culturas orientales tienen una característica que es esa gran importancia que le dan a la introspección, al espiritualismo, a la trascendencia de uno como persona frente a un más allá. Cada uno puede entenderlo como mejor le guste. Y la realidad es que, como usted bien decía, estas personas son personas que están muy expuestas, que tienen habitualmente personalidades muy expansivas, que están, como digo, expuestas no solo a tener que siempre sonreír y que quedar bien, sino claramente a decir cuestiones o situaciones o pensamientos políticamente correctos. Entonces, a mí me parece que es una forma de balancear que quizás hasta podríamos trazar un paralelismo en esta introducción tan interesante que usted daba sobre lo que es la situación actual del Reino Unido, donde tienen un presidente, un rey, el rey Carlos III, de 74 años, y por otro lado tienen al nuevo primer ministro de 42 años, el más joven en los últimos 2 siglos. Entonces, bueno, claramente estamos siendo testigos que el mundo está cambiando, se está transformando, y la longevidad es una situación que se expresa de muy distintas maneras. Hay un mito, doctor, con respecto, por ejemplo, al EPRER, ¿no? O centros parecidos que hay también en Italia, de que cuando uno llega, le toman una muestra de sangre, se la limpian y se la reinyectan, como que le ponen, para decirlo básicamente, nafta super. Uno se va con sangre purificada. ¿Esto es real o es un mito? Son métodos, si se quiere, muy experimentales. No hay una renovación completa de la sangre. Lo que sí claramente se hace en estos centros es un estudio como el que podemos hacer en cualquier centro médico competente, donde, bueno, se establece, si se quiere, una línea de base para saber en qué condiciones, en este caso, desde el punto de vista del análisis de laboratorio, se recibe a una persona. A ver, la fuente de la juventud se busca desde que el ser humano es ser humano. Ya hay transcripciones de Heródoto cuando el rey los embajadores del rey Cambises II en el siglo VI antes de Cristo visitaron al rey de Etiopía, siempre en búsqueda de esas aguas, de esas fuentes de la juventud, y lo estamos viendo hoy en día de muy distintas maneras. La realidad es que es una búsqueda que todavía continúa y que si uno no tiene esa posibilidad de efectuar esa introspección de la cual hablábamos que caracteriza, por ejemplo, las culturas orientales, la va a pasar muy mal, porque si hay algo que nos caracteriza como seres vivos es la finitud. Así es, sí. Sabe que en Inglaterra hay todo un debate porque acaba de fallecer después de 70 años de reinado Isabel II, quien de alguna manera tenía una postura muy distinta. Además de su té tradicional, ella tomaba alcohol y todos los días. Y hay una marca que se hizo muy famosa porque era la que ella tomaba y llevaba una vida, digamos, completamente distinta y yo podría decir mucho más british, ¿no? Mucho más británica. Entonces muchos dicen, pero si vivió 96 años y llegó hasta donde llegó, casi un récord, creo que salvo el rey Sol, salvo algún Luis francés, nadie pudo gobernar una potencia tantos años como Isabel. ¿Por qué no ser más británico? Pero bueno, como usted dice, Camila es una persona que ha tenido una enorme resiliencia, que ha sido la mala
del reino británico durante años, a la sombra de Lady Di, se ha recuperado y ha llegado donde ha llegado. Así que bueno, son caminos distintos, pero en ambos casos, ya en el final de la vida, bueno, pueden ser modelo tanto para unos como para otros, ¿no? Sí, hay dos datos interesantes en base a esto último. El primero es admirable y de alguna manera es lo que hoy se busca desde la medicina, lo que buscamos como personas y como profesionales, que es el caso de la reina Isabel de Inglaterra, que es llegar prácticamente de manera independiente, autónoma, hasta 24 horas antes de su muerte, que fue cuando le dio la bienvenida a la entonces primer ministra Liz Truss. Fíjense que la última foto es de apenas 24, 36 horas antes. Y ese es un gran punto, el poder llegar independientes, el poder llegar con una buena calidad de vida prácticamente hasta el último día de nuestras vidas. Lo segundo también claramente tiene que ver con esa polémica que circuló después en relación a que algunos medios por lo menos transcribieron que el certificado de muerte decían que había muerto de vejez, como si la vejez fuese una enfermedad, y la vejez no es una enfermedad. Murió en todo caso de muerte natural. Pero lo otro interesante es cómo hoy, ya sea a través de situaciones particulares, como les tocó vivir hoy a la reina consorte, de haber sido, como bien dijiste, la mala de la película, poder entender que más allá de que se pertenezca a la realeza o que no se pertenezca, como la mayoría de los mortales pertenecemos a este grupo de personas comunes, hoy sobre nuestra longevidad, sobre nuestra calidad de vida podemos actuar, podemos modular esos estilos de vida que nos van a hacer vivir más y también nos van a hacer vivir mejor, que es lo más importante. Y en el final, doctor, aprovechando que usted es gerontólogo y que está acostumbrado a esto, denos 2 o 3 tips para quienes están en los 50, en los 60, en los 70, 2 o 3 tips para llegar de la mejor manera posible. A ver, yo creo que lo más importante es poder entender que la vida es un viaje, que no sabemos cuándo se acaba y que somos protagonistas de ese viaje. Y para ser protagonistas de ese viaje significa poder entender los distintos momentos que tiene la vida para poder entonces sí asimilar esa transformación siempre en la búsqueda del bienestar. Hoy sabemos que si tenemos un cuidado médico, con un médico que nos conoce, que nos sigue a lo largo del tiempo, que nos ve de una manera integral, como somos los médicos de familia, y que además podemos estar entrenados en el cuidado de las personas mayores, mucho mejor. Sabemos que si hay una pastilla o si hay algo que se convirtiera en una pastilla, en una píldora y que sería lo más vendido hoy, es la actividad física. Hoy el movimiento claramente correlaciona con longevidad, entre 5 y 6 años. Y algo muy importante que tiene que ver con esas transformaciones de las cuales hablaba, el tener un propósito de vida, el poder entender, el poder identificar qué es lo que nos gusta en base a esa revisión interna, a esa introspección, porque también sabemos que las personas que tienen propósito de vida viven más. Y después una recomendación para toda la comunidad: entender que la discriminación por edad, que es la forma más común de la discriminación, la vamos a sufrir todos. Y hoy, si tenemos una posibilidad, es la de construir un espacio que nos va a encontrar a todos, que es el de la nueva longevidad. Así es, doctor. Y yo le agrego, siendo neófito, en este caso el amor, ¿no? Porque fue un amor de juventud que no le permitieron a Carlos cumplimentar, que le impusieron a Lady Di. Él quería a Camila Parker Bowles, los separaron. Bueno, se vio en tantas novelas, en tantas películas, en tantos libros, y finalmente triunfó el amor. Tal vez, bueno, tiene 75 uno, 74 el otro. Se los ve muy bien a los dos, así que, bueno, digo, le sumo el amor, ¿no? También como otra fórmula. Y para el amor nunca es tarde, va por otro carril diferente a la edad.